Magdalena vio su teléfono caer al agua en cámara lenta. Su única conexión con el mundo desaparecía entre las olas del Pacífico, y ella, Magdalena Cruz, de 60 años, solo podía ver cómo se hundía sin poder hacer nada. Su hijo Fernando recogió las llaves del carro con manos temblorosas. No la miró a los ojos cuando murmuró: «Vuelvo mañana, mamá. Solo voy por provisiones». Era marzo de 2015, en los acantilados de Baja California, y esa sería la última mentira que escucharía de su hijo en mucho tiempo. ¿Sabes lo que se siente cuando tu propia sangre te traiciona? Cuando la persona que trajiste al mundo decide que ya no vales la pena. Esta es su historia. Una historia de abandono, supervivencia y un reencuentro que cambiaría todo para siempre. Y antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué ciudad de México o Latinoamérica me estás escuchando? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber dónde están cuando escuchan estas historias. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte las próximas historias. Esa mañana de marzo empezó como cualquier otra. El sol entraba por la ventana de la pequeña casa de Magdalena en Ensenada, iluminando los hilos de colores que tenía extendidos sobre la mesa. Tenía 60 años, y sus manos ya no eran tan ágiles como antes, pero todavía sabía bordar mejor que nadie en el barrio. Estaba terminando un vestido de novia para la hija de su vecina, puntada tras puntada, cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. Era Brenda, su nuera. No saludó. Nunca lo hacía. Entró como si la casa fuera suya, mirando todo con ese gesto de asco que siempre ponía cuando venía ahí. «Huele a vieja», dijo, arrugando la nariz. No sé cómo Fernando creció en este lugar. Magdalena dejó la aguja sobre la tela y respiró profundo. Habían pasado 4 años desde que su Ramón murió, y desde entonces, cada visita de Brenda era una prueba de paciencia. «¿Necesitas algo, Brenda?», le preguntó, tratando de mantener la voz calmada. Ella se cruzó de brazos. «Sí. Necesito que entiendas algo. Esta casa vale dinero. Mucho dinero. Y Fernando y yo lo necesitamos. Mi boutique tuvo problemas. Necesitamos capital». «Entiendo», dijo simplemente, porque ya sabía a dónde iba esto. No entiendes. La cortó. «Fernando tiene que vender esta casa. Es lo justo. Tú ya viviste tu vida. Ya no la necesitas. Nosotros sí». Su hijo apareció en la puerta detrás de ella. Fernando, su único hijo, 35 años, y no podía mirarla a los ojos. «Mamá», empezó a decir, pero Brenda lo interrumpió. «Dile, Fernando, dile lo que decidimos». Él bajó la mirada. «Después hablamos, mamá. Tengo que irme». Y se fueron, así, sin más explicación. Magdalena se quedó ahí, parada en medio de su sala, escuchando el motor del carro alejarse, pero antes de que se fueran completamente, alcanzó a oír sus voces por la ventana abierta. «Esa casa vale 2 millones de pesos, Fernando. O me das ese dinero o me voy. ¿Entiendes?» Está bien», respondió su hijo con voz cansada. «Lo resolveré, te lo prometo». Ella sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su propio hijo iba a venderla, como si fuera un mueble viejo que estorba. Esa tarde, guardó su costura, se puso su mejor vestido y caminó 3 cuadras hasta el despacho de don Sebastián, el abogado que ayudó a Ramón con los papeles de la casa hace años. «Señora Cruz», la saludó, sorprendido. «¿Qué la trae por aquí?» «Necesito cambiar mi testamento», le dijo. «Hoy mismo». Don Sebastián la miró con sus ojos cansados. «¿Está segura? Estos cambios son permanentes». «Más segura que nunca», respondió, y le explicó todo. La casa iría para su nieto Andrés cuando cumpliera 18. Fernando no recibiría nada. Firmó los papeles con mano firme. No era venganza, era protección. Cuando regresó a casa esa noche, se sentó en la misma silla donde había bordado en la mañana. Parecía que había pasado una eternidad. Al día siguiente, escuchó un carro estacionarse afuera. Era Fernando. Esta vez venía solo. Cuando Fernando tocó la puerta esa mañana,
Tenía una sonrisa forzada en el rostro. «Buenos días, mamá», dijo, evitando sus ojos. «¿Tienes planes hoy?» «Estaba bordando», respondió ella cautelosa. Después de lo que escuchó ayer, cada palabra suya la ponía nerviosa. «Perfecto. Quiero mostrarte algo. Una propiedad. Podría ser una buena inversión para ti. Para ella, como si tuviera dinero para invertir. Pero era su hijo. Y una parte de ella, por estúpida que fuera, quería creer que tal vez se había equivocado, que tal vez sí le importaba. «Está bien», dijo finalmente. «Dame un momento». El viaje fue largo. 2 horas por la carretera costera, con el Pacífico brillando a su izquierda. Fernando manejaba con las manos apretadas al volante. Cada vez que ella intentaba hablar, él respondía con monosílabos. «¿Dónde exactamente está esta propiedad?», le preguntó. Más adelante. «¿Quién te habló de ella?» «Un conocido». «Fernando, ¿estás bien?» «Pareces tenso». «Estoy bien, mamá. Solo, concentrado en el camino». Pero ella lo conocía, lo había parido, lo había criado. Y algo en él estaba mal. Terriblemente mal. Llegaron al lugar casi al mediodía. Era una casa en ruinas sobre un acantilado, con el océano rugiendo abajo. Las paredes estaban agrietadas, el techo medio caído, los pisos rotos y peligrosos. «¿Esta es la inversión?», preguntó, incrédula. «Tiene potencial», murmuró Fernando, bajando del carro. «La vista es increíble. Ven, vamos a ver más de cerca». Caminaron hacia el borde del acantilado, y debía admitirlo. La vista era impresionante. El océano se extendía hasta el infinito. Las olas rompían contra las rocas de abajo. El viento salado le golpeaba el rostro. «Es hermoso», reconoció. «Sí», dijo Fernando detrás de ella. «Mamá, párate ahí. Quiero tomarte una foto con el mar de fondo». Magdalena sacó su celular del bolsillo y se lo extendió. Fernando lo tomó, posicionándola cerca del borde, más atrás. Le pidió: «Un poco más». Así. Y entonces pasó. El teléfono resbaló de sus manos. No supo si lo soltó ella o si él lo empujó, pero vio cómo caía, rebotando contra las rocas, hasta desaparecer en el agua espumosa de abajo. «¡Ay, Dios!», gritó. «Mi teléfono». Fernando se quedó paralizado. Lo siento, mamá. Fue un accidente». «¿Lo fue?». Algo en sus ojos le decía que no. «Está bien», dijo, aunque su corazón latía con fuerza. «Tenemos que irnos. Necesito comprar uno nuevo». «Sí, claro», respondió rápidamente. «Pero primero déjame ver la casa». «Solo un momento». Entraron a la estructura en ruinas. Había algunos sacos en una esquina. Fernando los abrió. Algo de comida enlatada, una botella de agua, una cobija vieja. «Alguien dejó provisiones aquí», comentó, como si fuera la cosa más normal del mundo. Su estómago se contrajo. «Fernando, vámonos. Este lugar me da mala espina». «En un momento», dijo él, y salió de la casa. Lo siguió afuera, y lo vio subiendo al carro. Tomó las llaves que había dejado en el contacto. «¿Qué haces?», le preguntó. «Mamá», dijo con voz temblorosa, sin mirarla. «Voy al pueblo más cercano, a comprar un teléfono nuevo para ti, y provisiones. Regreso mañana». «Mañana», repitió, sin entender. «Fernando, llévame contigo». Él negó con la cabeza, entrando al carro. «Es mejor que te quedes. Es más seguro. El camino está peligroso. Vuelvo mañana. Lo prometo». «Fernando», gritó. Pero él ya había encendido el motor. «Mañana, mamá, lo prometo». El carro arrancó. Ella corrió detrás de él, gritando su nombre, pero no se detuvo. Lo vio alejarse por el camino de tierra, levantando polvo, hasta que desapareció tras una curva. Se quedó ahí parada, sola, en medio de la nada, con el rugido del océano como única compañía. La primera noche fue la peor de su vida. Magdalena durmió en el suelo de esa casa en ruinas, envuelta en la cobija que Fernando había dejado. El frío del océano se metía por las grietas de las paredes, y cada sonido la sobresaltaba. El viento, las olas.
algo que podría ser un animal entre los matorrales, pero se repetía una y otra vez. Mañana vuelve. Dijo que volvería mañana. Despertó con el cuerpo adolorido y el sol apenas asomándose. Se levantó, se sacudió el polvo de la ropa y salió a esperar. Se sentó en lo que quedaba del porche, mirando el único camino que llevaba a ese lugar. Cada vez que escuchaba un ruido a lo lejos, su corazón saltaba. Ahí viene. Ya viene. Pero no venía nadie. Pasaron las horas. El sol subió, quemándole la piel. Tenía sed. Encontró la botella de agua que Fernando había dejado y tomó un sorbo pequeño. Solo uno. Tenía que racionarla. Tal vez el carro se descompuso, pensó. Tal vez tuvo un problema. Tal vez. Siguió esperando. Al mediodía, el hambre la hizo buscar entre los sacos. Había 3 latas de frijoles, un poco de pan duro y nada más. Abrió una lata con las manos temblorosas y comió directamente de ella. Sabía horrible, pero era comida. Mañana trae más, se dijo. Mañana. La tarde se alargó eternamente. Exploró la propiedad completa, buscando algo útil. Un teléfono viejo, herramientas, un camino que pudiera caminar. Nada, solo acantilados peligrosos por un lado y kilómetros de nada por el otro. Intentó caminar por el camino de tierra, pero después de media hora caminando, sus piernas ya no daban más, y el camino seguía y seguía, sin señal de civilización. Regresó a la casa, derrotada. Buscó en todos los rincones algún lugar donde pudiera haber señal de celular. Levantó su mano al cielo, como si eso pudiera hacer aparecer mágicamente las barras de cobertura en un teléfono que ya no existía. Qué estúpida se sintió. Cuando el sol empezó a ponerse otra vez, algo dentro de ella se quebró. Se dejó caer en el suelo, y las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente salieron. «Me dejó aquí», susurró. «Mi hijo me dejó aquí para morir». Porque eso era, ¿verdad? No era un olvido, no era un accidente. Las provisiones limitadas, el teléfono cayendo justo en el lugar perfecto, las llaves que necesitaba llevarse, todo había sido planeado. Gritó su nombre hacia el océano. «Fernando, ¿cómo pudiste? Soy tu madre. Te di la vida». Solo el viento le respondió. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró por su hijo, que había elegido el dinero sobre ella. Lloró por Ramón, su esposo, que si estuviera vivo nunca habría permitido esto. Lloró por sí misma, por haber sido tan ingenua de creer que el amor de una madre era suficiente. Pero entonces, algo cambió. Dejó de llorar. Se limpió la cara con el dorso de la mano. «No», dijo en voz alta, mirando la casa en ruinas. «No voy a morir aquí. No le voy a dar ese gusto». Se puso de pie, las rodillas temblando pero firmes. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sintió algo duro. Lo sacó. Sus tijeras de bordar, las que siempre llevaba consigo, las miró brillar bajo la última luz del día y algo dentro de ella se endureció. «Si sobreviví 40 años como costurera, ganándome la vida con estas manos», dijo, apretando las tijeras. «Puedo sobrevivir esto». «Ramón, mi amor», pensó, mirando hacia el cielo que se oscurecía. «Dame fuerzas. Necesito llegar a nuestro nieto. Andrés tiene que saber la verdad sobre su padre». Y con eso, entró a la casa a planear su supervivencia. El tercer día Magdalena aprendió que la lluvia podía ser una bendición. Despertó con gotas cayéndole en la cara. El techo roto dejaba entrar el agua, pero en lugar de maldecir, buscó todo lo que pudiera servir como contenedor. Botellas viejas, latas oxidadas, hasta pedazos de teja que formaban pequeños charcos. Bebió hasta que le dolió el estómago. Era la primera vez en 2 días que tomaba agua de verdad. Para el 4.º día, el hambre era un animal vivo dentro de ella. Las latas de frijoles ya se habían acabado. Necesitaba comida. Miró sus tijeras de bordar y tuvo una idea. En su bolsillo también llevaba un pequeño carrete de hilo resistente, el que usaba para las costuras más difíciles. Lo ató a las tijeras con cuidado, formando una especie de anzuelo improvisado. Encontró un pedazo de pan mohoso y lo puso como carnada. Tardó 3 horas parada en la roca cerca del agua, pero finalmente sintió un jalón. Era un pez pequeño, del tamaño de su mano,
Pero era comida. Lo comió crudo. No tenía opción. El sabor era horrible, la textura peor, pero su cuerpo lo necesitaba. El quinto día, hizo fuego. Encontró un pedazo de vidrio entre los escombros y recordó algo que Ramón le había enseñado hace años. Si concentras la luz del sol a través del vidrio en un punto, puede encender hierba seca. Le tomó casi toda la mañana, pero cuando vio la primera llama, lloró de alegría. Esa noche comió pescado cocido. Supo a gloria. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia. Despertar con el cuerpo adolorido, buscar agua, pescar, mantener el fuego, reparar la lona del techo que la protegía del viento. Pero su cuerpo estaba pagando el precio. En el sexto día, pisó mal en el piso roto de la casa. Una astilla grande se le enterró en el pie. La sacó con las tijeras, pero la herida se infectó. Cada paso le dolía. Sus manos, que siempre habían sido su herramienta de trabajo, estaban cortadas y ampolladas. Su ropa colgaba sucia y rasgada. Cuando vio su reflejo en un charco, no se reconoció. Su cabello era una maraña gris. Su cara, demacrada. Por las noches, sacaba la foto de Ramón de su cartera, la única foto que llevaba consigo, doblada y gastada. «¿Me ves, mi amor?», le susurraba. «Estoy usando todo lo que me enseñaste. El vidrio para el fuego, la paciencia para pescar, la fe para seguir». A veces, en la oscuridad, casi podía escuchar su voz respondiéndole: «Eres más fuerte de lo que crees, Magdalena». El séptimo día, encontró unas plantas que parecían comestibles. Las cocinó con cuidado, probando solo un bocado primero. Se pasó la noche con el estómago revuelto, pero no murió. Al día siguiente comió más. El octavo día, el dolor del pie era tan fuerte que apenas podía caminar. El noveno día, consideró rendirse. Pero entonces pensó en Andrés, su nieto. 16 años, con toda la vida por delante. Si ella desaparecía, él nunca sabría la verdad sobre su padre. Crecería creyendo las mentiras de Brenda. Por él, se dijo. Sobrevivo por él. El 10º día amaneció con un cielo limpio y hermoso. Estaba en las rocas, revisando su línea de pesca improvisada, cuando escuchó algo diferente. No eran las olas, no era el viento, era un motor. Levantó la vista y lo vio. Un barco de pesca, moviéndose paralelo a la costa, a unos 200 metros de distancia. Su corazón explotó. «Ayuda», gritó, poniéndose de pie tan rápido que casi se cayó por el dolor del pie. «¡Auxilio! Aquí, estoy aquí». Corrió hacia la parte más alta del acantilado, agitando la lona blanca del techo sobre su cabeza. «Por favor, mírenme. Ayuda». El barco seguía su rumbo, constante. «No», gritó, saltando, agitando la tela con todas sus fuerzas. «No se vayan, por favor». Pero el motor seguía sonando, alejándose. El barco se alejó. El sonido del motor se desvaneció hasta convertirse en nada. Magdalena se quedó ahí parada, con la lona blanca todavía en sus manos, viéndolo desaparecer en el horizonte. Su última esperanza, alejándose como si nunca hubiera existido. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre las rocas, sintiendo cómo se le clavaban en la piel, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentía dentro. «No», susurró, «no, no, no». Y entonces gritó con toda la rabia, el miedo y la desesperación que había estado guardando. Gritó hasta que su garganta ardió y no le quedó voz. Nadie la escuchó. Nadie vendría. Los días siguientes se volvieron borrosos. El día 11, el 12, el 13. Dejó de contar. El pie infectado le ardía con cada paso. La herida había empeorado, con líneas rojas subiendo por su pierna. Sabía lo que eso significaba. Su cuerpo se estaba rindiendo. No había pescado en 2 días. Los peces habían dejado de morder su anzuelo improvisado, o tal vez ella había dejado de tener la fuerza para intentarlo. El agua de lluvia se había acabado. Lamía el rocío de las hojas en las mañanas, pero nunca era suficiente. Tenía hambre, tanto hambre que su estómago había dejado de doler
y solo quedaba un vacío constante. En la noche del día 14 o 15, ya no estaba segura, se arrastró hasta el borde del acantilado. La luna llena iluminaba el océano. Las olas rompían contra las rocas de abajo con un ritmo constante, casi hipnótico. Sería tan fácil, pensó. Solo un paso. Uno más. Y todo este sufrimiento terminaría. Ramón la estaría esperando del otro lado. Podría volver a verlo, sentir sus brazos alrededor de ella. Ya no tendría que sentir este dolor, este hambre, esta soledad aplastante. Sus pies se movieron más cerca del borde. «Perdóname, Ramón», susurró. «Ya no puedo más». Cerró los ojos. Pero entonces, una imagen apareció en su mente. No era Ramón, era Andrés, su nieto, sentado en su sala, con 6 años, tratando de enhebrar una aguja. «Abuela», le había dicho con su vocecita, «¿me enseñas a bordar? ¿Quieres aprender?», le preguntó sorprendida. Los niños de ahora no se interesaban en esas cosas. «Sí, quiero hacer algo hermoso como tú», le había enseñado. Habían pasado tardes enteras, su manita pequeña junto a la suya, creando flores de hilo sobre tela. Ahora tenía 16. Ya no era ese niño pequeño, pero seguía viniendo a visitarla. Seguía llamándola abuelita con cariño, aunque sus amigos se burlaran. Si ella desaparecía aquí, ¿qué le dirían? Tu abuela se fue de viaje y nunca volvió. O peor, tu abuela murió sola, abandonada, porque tu padre. No, abrió los ojos. No, dijo en voz alta, retrocediendo del borde. No voy a morir aquí. Andrés merece saber la verdad. Se alejó del acantilado, gateando porque ya no podía caminar bien, y volvió a la casa en ruinas. Esa noche, acostada bajo su lona, con el cuerpo temblando de frío y fiebre, le habló a su esposo muerto una última vez. «Ramón, si de verdad me estás viendo desde allá arriba, ayúdame, solo un poco más, dame fuerzas para un día más». No supo si fueron sus oraciones o simple suerte, pero el día 17 amaneció, aunque apenas fue un amanecer para ella. No pudo levantarse, su cuerpo no respondía. Se quedó acostada en el piso, mirando el techo roto, sintiendo cómo su conciencia entraba y salía como las olas del mar. Andrés susurró. «Lo siento, mi niño». «Lo intenté». Cerró los ojos, y entonces lo escuchó. Un motor. Al principio pensó que lo estaba imaginando. Otra alucinación cruel de su mente moribunda. Pero el sonido se hizo más fuerte. Pasos. «Dios santo», escuchó una voz masculina. «Señora, ¿me escucha?». Trató de abrir los ojos, pero todo estaba borroso. Una sombra se inclinó sobre ella. «Ramón», susurró, confundida. Y entonces la oscuridad la tragó. Magdalena despertó. O al menos creyó que despertó. Todo estaba borroso. Había una cara sobre ella. Un hombre mayor, con barba gris y ojos preocupados. «Señora, ¿me escucha? Voy a ayudarla». ¿Quién era? No lo conocía. Pero sus manos eran gentiles cuando le tocó la frente. «Está ardiendo de fiebre», lo escuchó murmurar. «Dios mío, ¿cuánto tiempo lleva aquí?». Trató de hablar, pero solo salió un sonido áspero. Su garganta estaba tan seca. «Tranquila, tranquila», dijo. «No hable. La voy a sacar de aquí». Sintió cómo la levantaba. Era fuerte. Este hombre la cargó como si no pesara nada. Probablemente era cierto. Ya no quedaba mucho de ella. El movimiento hizo que todo diera vueltas. Cerró los ojos. «Aguante, señora. Ya casi llegamos al bote». «¿Bote? ¿Había dicho bote?». Abrió los ojos de nuevo. Estaban bajando por un camino empinado entre las rocas. El océano rugía a su lado. El hombre tenía cuidado de no tropezar, sus pasos firmes a pesar de su peso. «¿Quién?», logró susurrar. «Me llamo Salvador», respondió sin dejar de caminar. «Pero todos me dicen Chava». Estaba tomando un atajo en mi lancha cuando vi algo blanco agitándose. Vine a ver qué era. La lona. Su lona que había agitado hace. ¿Cuántos días? Nadie me vio, murmuró. Yo sí la vi, dijo con voz firme.
y voy a llevarla a un lugar seguro. Llegaron a una lancha pequeña, balanceándose en el agua. Con mucho cuidado, la acomodó en la parte trasera, envolviendo una manta limpia alrededor de ella. «Tome», dijo, poniendo una botella de agua en sus labios. Despacio, solo un poquito. El agua fresca tocó su lengua y casi lloró. Quiso tomar más, pero él alejó la botella. «Poco a poco», explicó. «Si toma mucho de golpe, la va a enfermar más». El motor arrancó y empezaron a moverse. El movimiento del bote la mareaba, pero era un mareo diferente al de estos últimos días. Este venía con esperanza. Se deslizó entre el sueño y la vigilia durante el viaje. A veces abría los ojos y veía a Chava manejando el bote, su perfil recortado contra el cielo. Otras veces pensaba que todo era un sueño y que seguía muriendo en esa casa en ruinas. «Fernando», murmuró en algún momento. «Mi hijo me dejó». La voz de Chava llegó desde adelante, suave pero clara sobre el sonido del motor. «Lo sé. Ya me lo dirá todo después. Ahora descanse». No supo cuánto tiempo pasó. El sol estaba bajando cuando finalmente sintió que el bote se detenía. «Ya llegamos», dijo Chava. «Mi casa está justo aquí». La cargó de nuevo, esta vez hacia tierra. Alcanzó a ver una construcción pequeña junto a un taller lleno de botes y motores. «Salvador», escuchó una voz femenina, alarmada. «¿Qué pasó? ¿Quién es ella?» «Después te explico, Lucía. Ayúdame a meterla». Entre los dos la llevaron adentro. El olor a hogar, a limpieza, a vida normal, era tan abrumador que las lágrimas rodaron por sus mejillas. La acostaron en una cama de verdad, con sábanas limpias y una almohada suave. La mujer, Lucía, comenzó a examinarla con manos expertas. «Está desnutrida, deshidratada, y esta herida en el pie está infectada», la escuchó decir. «Salvador, necesito agua limpia, toallas y mi botiquín. Ya voy». Lucía la miró con ojos amables. «Tranquila, señora, soy enfermera. La vamos a cuidar». Magdalena quiso agradecerle, pero las palabras no salían. Solo pudo asentir débilmente. Chava regresó con todo lo que su hermana había pedido. Mientras Lucía empezaba a limpiar su herida, lo vio parado en la puerta, mirándola con una expresión extraña en el rostro. No era lástima lo que vio allí, era algo más profundo, como si al salvarla, él también hubiera salvado algo en sí mismo. «Gracias», logró susurrar antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. Esta vez, cuando se hundió en la oscuridad, no fue como antes. Esta vez había paz, porque sabía que no estaba sola. Magdalena se despertó en la oscuridad, desorientada. ¿Dónde estaba? El techo no era el suyo. La cama era demasiado suave. El olor era diferente. A madera limpia y sal marina. El pánico comenzó a trepar por su garganta hasta que recordó. El hombre. Salvador. Chava. El bote. La casa. Estaba a salvo. Su cuerpo todavía dolía, cada músculo protestaba, pero era un dolor diferente. Ya no era el dolor de la muerte acercándose. Era el dolor de un cuerpo que había sobrevivido. Escuchó voces bajas viniendo de otra habitación, 2 personas hablando en la cocina. «¿Por qué te ves así, Salvador?», preguntó una voz femenina. Lucía, su hermana. «¿Cómo me veo?», respondió él. «Diferente. Como si, no sé, como si hubieras encontrado algo que habías perdido». Hubo un silencio largo. Ella se quedó quieta, sin querer interrumpir, pero tampoco pudiendo evitar escuchar. «Hace 15 años», empezó Chava con voz ronca, «mi sobrino Carlitos se ahogó. Tenía 8 años. Su corazón se apretó. Podía oír el dolor en su voz». «Lo sé, Salvador», dijo Lucía suavemente. «Estuve ahí. Recuerdo. Estábamos en el lago», continuó Chava como si necesitara decirlo de todas formas. «Era un día hermoso. Carlitos quería nadar más lejos. Yo le dije que sí, que lo cuidaba. Me senté en la orilla, vigilándolo. Pero entonces alguien me habló. Volteé apenas un momento, Lucía, y cuando miré de nuevo, su voz se quebró. Ya estaba bajo el agua.
Nadé lo más rápido que pude. Grité su nombre. Pero no llegué a tiempo. No llegué a tiempo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Magdalena mientras escuchaba. Mi hermana, continuó, la mamá de Carlitos. Nunca me perdonó. Dejamos de hablarnos. Llevo 15 años cargando eso. Cada día me pregunto, ¿y si hubiera sido más rápido? ¿Y si no me hubiera distraído? ¿Y si? Salvador. La voz de Lucía era gentil. Cuando vi esa tela blanca hoy, agitándose en el acantilado, algo dentro de mí gritó. Ve. Y cuando la encontré ahí, Lucía, cuando vi a esa mujer muriendo sola, abandonada, era mi oportunidad. 15 años esperando otra oportunidad de llegar a tiempo. Esta vez llegaste, dijo Lucía. Esta vez llegué, repitió Chava, y Magdalena pudo escuchar las lágrimas en su voz. Esta vez pude salvar a alguien. No pudo evitarlo. Un sollozo escapó de su garganta. Las voces en la cocina se detuvieron abruptamente. ¿La escuchaste?, susurró Lucía. Magdalena escuchó pasos rápidos. La puerta de la habitación se abrió y la luz de la cocina entró. Chava y Lucía aparecieron en el umbral. Señora, dijo Chava, acercándose con cuidado. Está bien. Necesita algo. Ella trató de hablar, pero solo pudo llorar. Todas las emociones de los últimos 17 días salían de golpe. El miedo, el abandono, el hambre, la soledad. Y ahora esto, este hombre que la había salvado no solo a ella, sino también a sí mismo. Tranquila, tranquila, dijo Chava, sentándose en la silla junto a la cama. No la tocó, solo quedó ahí, una presencia tranquilizadora. Ya está, ya pasó. Lo siento, logró decir entre sollozos. Escuché. No quería, pero escuché. Chava intercambió una mirada con su hermana, luego la miró con esos ojos gentiles. ¿Escuchó todo?, preguntó. Ella asintió. Entonces sabe que los dos nos salvamos hoy, dijo simplemente. Esas palabras la rompieron de una manera diferente. Lloró más fuerte, pero ahora Lucía se acercó también, poniendo una mano suave en su hombro. Está a salvo ahora, dijo ella. Nadie va a hacerle daño aquí. ¿Quién le hizo esto?, preguntó Chava, su voz todavía gentil pero con un filo de algo más. ¿Quién la dejó ahí? Mi hijo, susurró Magdalena, y decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que no había sido antes. Mi propio hijo me abandonó en ese lugar para morir. Vio cómo la mandíbula de Chava se tensaba, pero cuando habló, su voz seguía siendo suave. Su hijo no está aquí ahora, pero nosotros sí, y mientras esté bajo este techo, está segura. ¿Me entiende? Segura. Ella miró a este hombre que no la conocía, que no le debía nada, que la había salvado porque necesitaba salvar a alguien. Gracias, susurró. Gracias por llegar a tiempo. Los ojos de Chava se humedecieron. Gracias a usted, respondió, por seguir luchando hasta que pudiera encontrarla. La primera semana fue de pura recuperación. Lucía venía cada día a cambiar los vendajes de Magdalena, a traer comida nutritiva, a asegurarse de que su fiebre no regresara. Era amable pero directa, con esas manos firmes de alguien que ha cuidado a mucha gente. Chava era diferente. No hablaba mucho, pero siempre estaba cerca. Por las mañanas, ella despertaba y encontraba café fresco en la mesita junto a su cama, agua limpia en un vaso, una flor silvestre en una botella. Nunca lo veía ponerlas ahí, solo aparecían. Para la segunda semana, ya podía caminar sin tanto dolor. Su pie estaba sanando, las heridas de sus manos cerrándose, pero quedarse en la cama todo el día la estaba volviendo loca. Necesito hacer algo, le dijo a Chava una mañana cuando él pasó a ver cómo estaba. Necesito sentirme útil. Él la miró pensativo, luego asintió. Tengo lonas de botes que necesitan reparación. Las costuras se deshacen con el agua salada. Si sabe coser. Sé coser, respondió, y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la emoción. Así empezó su rutina. Cada mañana, ella salía al taller y se sentaba en una silla que Chava había acomodado para ella. Él trabajaba en los motores, con las manos manchadas de grasa, y ella cosía las lonas con cuidado,
cada puntada firme y derecha, como le había enseñado su madre hace tantos años. Trabajaban en silencio cómodo. A veces él le contaba historias del mar, de los pescadores que venían a reparar sus botes, de las tormentas que había visto. Ella le contaba sobre su trabajo como costurera, sobre los vestidos de novia que había hecho, sobre Ramón y cómo se conocieron. Era electricista, le dijo un día, sonriendo al recordar. Vino a arreglar las luces de mi taller. Le cosí un botón de su camisa mientras esperaba. Se quedó 3 horas arreglando un problema que debió tomar 30 minutos. Después me confesó que ya lo había arreglado a los 10 minutos. Chava se rió. Una risa profunda y cálida que la sorprendió. No lo había escuchado reír antes. Mi esposa era maestra, dijo él, limpiándose las manos con un trapo. Murió hace 8 años. Cáncer. A veces todavía pongo 2 tazas de café en la mañana por costumbre. Sus ojos se encontraron. 2 viudos, 2 personas que habían amado y perdido. Es difícil, ¿verdad?, dijo suavemente. Seguir viviendo, cuando una parte de ti se fue con ellos. Sí, respondió. Pero hoy es un poco menos difícil. En la 3ª semana, algo cambió. Estaban trabajando juntos en una lona particularmente difícil. Ella sostenía un extremo mientras él tensaba el otro. Sus manos se tocaron al pasar la cuerda. Fue solo un momento. Un roce de dedos, pero ambos se congelaron. Magdalena retiró su mano rápidamente. Lo siento. No, yo lo siento, dijo él, también alejándose. El aire entre ellos se sentía diferente, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Esa tarde, Chava tuvo que ir al pueblo a comprar piezas. Ella se quedó en el taller, tratando de no pensar en ese momento. Cuando regresó, traía una expresión extraña en la cara. ¿Qué pasó?, preguntó. Doña Carmen, dijo simplemente. Su estómago se hundió. Doña Carmen era su vecina de Ensenada, una mujer de 70 años. Buena persona, pero con la lengua más rápida que el mercado entero. ¿La viste? Ella me vio. Bueno, nos vio. Estaba comprando en el mercado y miró hacia mi camioneta. La vi hacer esa cara, ¿sabes? Esa cara de acabo de descubrir un chisme jugoso. Dios mío, murmuró. Preguntó por ti. Le dije que estabas bien, que habías estado enferma y yo te había ayudado. Pero por cómo me miró, Chava sacudió la cabeza. Para mañana, todo el pueblo va a saber que Magdalena Cruz está viviendo con Salvador Ortiz. Esa noche, sentados en el pequeño porche mientras el sol se ponía, ninguno de los dos hablaba. Finalmente, Chava rompió el silencio. La gente va a hablar. Lo sé, respondió ella, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Le importa lo que digan? Magdalena pensó en eso. Hace un mes, habría dicho que sí, que le importaba su reputación, su lugar en la comunidad, pero después de haber estado tan cerca de la muerte, después de haber sido abandonada por su propia familia, ya no estoy segura de qué me importa, admitió. Chava la miró de una manera que hizo que su corazón latiera más rápido. Yo sí sé que me importa, dijo en voz baja. Y es que usted esté bien. El resto, ya veremos. La propuesta llegó 2 días después. Estaban en el taller, como siempre, cuando Chava dejó la herramienta que tenía en la mano y se volteó hacia ella. Magdalena, tengo que decirle algo. Su tono serio la hizo dejar la costura. ¿Qué pasa? He estado pensando, sobre lo que dijo doña Carmen, sobre lo que la gente va a decir. Respiró profundo. Hay una forma de parar los chismes. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuál? Cásese conmigo. El mundo se detuvo por un momento. Es una solución práctica. Continuó rápidamente. Usted necesita protección, respetabilidad. Yo necesito compañía. Ya no quiero estar solo. No tiene que significar lo otro. Podemos tener habitaciones separadas. Pero al menos nadie podría hablar mal de usted. ¿Está seguro?, preguntó. Apenas un susurro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Se casaron una semana después. Fue una ceremonia pequeña en la capilla del pueblo. Padre Esteban los casó.
con Lucía y doña Carmen como testigos. Magdalena usó un vestido que Lucía le prestó, azul claro y simple. Chava llevaba su mejor camisa, planchada con cuidado. Cuando llegó el momento de los anillos, Chava sacó uno delgado de plata. Era de mi esposa, dijo quedamente, solo para que ella lo escuchara. Sí, le parece bien usarlo. Ella habría querido que alguien lo tuviera. Ella tomó el anillo con manos temblorosas. Me honra, susurró. Cuando padre Esteban los declaró marido y mujer, Chava la besó suavemente en la frente. Nada más. Pero ese beso la calentó más que cualquier fuego. Las primeras semanas como esposos fueron extrañas. Magdalena dormía en el cuarto de huéspedes, él en su habitación. Se saludaban en las mañanas con un formal buenos días y comían en silencio educado. Era como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil que acababan de construir. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Chava empezó a traerle café al taller cada mañana, exactamente como le gustaba. Ella comenzó a remendar su ropa sin que se lo pidiera. Pequeños actos de cuidado que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos notaban. Una noche, decidió hacerle un regalo. Pasó 3 días bordando en secreto, usando retazos de lona y los hilos más finos que tenía. Cuando terminó, lo envolví y se lo dio en el desayuno. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendido. Ábrelo. Desenvolvió el paquete con cuidado. Era una pequeña imagen bordada de su lancha, con olas alrededor y gaviotas en el cielo. En la esquina había cosido sus iniciales, S, O y M. C. Ella vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie. Su voz se quebró. Nadie me había dado algo así. Algo hecho con sus manos, con tanto cuidado. Te lo mereces, dijo simplemente. Esa noche, sentados en el porche viendo el atardecer, sus manos estaban apoyadas en el descansabrazos de sus sillas. Lentamente, tan lentamente que podría haberlo imaginado, su dedo meñique rozó el de ella. No lo alejó. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Su mano era grande, callosa, cálida. Se quedaron así, tomados de la mano, viendo cómo el sol se hundía en el océano. No dijeron nada. No hacía falta. Unos días después, estaban trabajando juntos en el taller cuando las palabras simplemente salieron de su boca. Salvador, te quiero. Él dejó de trabajar. La miró con esos ojos gentiles que habían llegado a significar seguridad para ella. Yo también, Magdalena, dijo suavemente. Yo también te quiero. Y así, sin darse cuenta, sin buscarlo, había encontrado amor de nuevo. Los siguientes meses fueron los más felices que había tenido en años. Despertaba cada día agradecida. Trabajaban juntos, comían juntos, se sentaban en el porche cada noche tomados de la mano. Era una vida simple, pero era suya. Hasta que, 4 meses después de su boda, todo cambió. Era una mañana tranquila. Ella estaba bordando en el taller, Chava reparando un motor, cuando escucharon el sonido de un carro acercándose. Chava levantó la vista. ¿Esperas a alguien? Ella negó con la cabeza, pero algo en su estómago se retorció. El carro se detuvo. 2 puertas se cerraron. Pasos. Chava se levantó y fue a la puerta. Ella lo siguió, limpiándose las manos en el delantal. Cuando vio quiénes eran, su sangre se congeló. Fernando y Brenda. Los dos se quedaron paralizados cuando la vieron. Fernando se puso blanco como papel. Mamá. Su voz temblaba. Pensé. Cuando volví a buscarte y no estabas. Pensé que habías. Estás viva. Algo oscuro y amargo subió por su garganta. Decepcionada, ¿verdad?, dijo con voz fría como el hielo. Chava se colocó entre ellos y Magdalena. ¿Qué quieren? Fernando no podía dejar de mirarla. Mamá, volví 2 meses después, pero ya no estabas. Pensé que habías muerto por mi culpa. Casi muero, dijo fríamente. 17 días sola, esperando que volvieras. Él sacó papeles de su bolsillo. Necesito que firmes la venta de la casa. Tengo deudas. Por favor. Brenda resopló. Esa casa vale 2 millones. Es lo menos que puedes hacer.
¿Y quién es este viejo sucio?, señaló a Chava con desprecio. Mañana, dijo ella con calma. Mercado del pueblo. 10 de la mañana. Frente a todos. O no hay conversación. El mercado estaba lleno ese sábado. Vendedores, compradores, el olor a frutas frescas. Padre Esteban y doña Carmen ya estaban allí cuando llegaron. A las 10, Brenda levantó la voz para que todos oyeran. Gracias a Dios encontramos a mi suegra. Estaba perdida, confundida. Este hombre la tiene en su casa. Necesitamos llevarla a casa para firmar papeles. La gente se reunió alrededor. Magdalena respiró profundo y dio un paso al frente. No estoy perdida, dijo clara y fuerte. Estoy exactamente donde elegí estar. El mercado se quedó en silencio. Mi hijo y su esposa me llevaron a una casa en ruinas en un acantilado. Destruyeron mi teléfono. Se llevaron el auto. Me dejaron para morir. Gasps de la multitud. ¿Por qué? Porque ella quería vender mi casa para pagar las deudas de su boutique fracasada y las apuestas de mi hijo. Mentira, gritó Brenda. Está senil. Doña Carmen se adelantó. Yo los vi irse. Magdalena me dijo que iban a ver una propiedad. Fernando dijo un par de días. Pasaron meses. Nadie supo de ella. Magdalena sacó un documento de su bolso. Y Brenda, no tienes derecho a nada. Hace 4 meses, antes de que me abandonaran, cambié mi testamento. La casa va para mi nieto Andrés. Fernando no recibe nada. La cara de Brenda palideció. No, esa casa vale millones. Valía. Para ti. Ya no. Padre Esteban habló con autoridad. Abandonar a un padre es un pecado mortal. Fernando, necesitas verdadero arrepentimiento. Brenda miró las caras de disgusto alrededor. Vieja estúpida, le gritó, intentando avanzar. Chava, la bloqueó. Suficiente. Humillada. Brenda salió corriendo del mercado. La gente se apartó como si fuera veneno. Fernando cayó de rodillas, sollozando. Mamá, lo siento tanto. Ella se acercó. Lo ayudó a levantarse. Hay un camino de regreso, Fernando, pero es largo. 18 meses. Visitas mensuales. Ayudas a Salvador. Demuestras que cambiaste. Sin Brenda, si haces eso, tal vez pueda perdonarte. Sí, sollozó. Lo prometo. 2 semanas después, Brenda divorció a Fernando y dejó el pueblo. Fernando comenzó sus visitas. Venía callado, ayudaba a Chava, no pedía perdón constantemente. Solo trabajaba, demostrando su cambio. Andrés también visitaba. Ella le enseñaba a bordar, como cuando era niño. Los 3 se sentaban en el porche, trabajando juntos, en paz. Una tarde, meses después, Chava y Magdalena estaban en sus sillas tomados de la mano. Andrés y Fernando preparaban la cena adentro. ¿Sabes qué aprendí, Salvador? Que, mi amor, que la familia verdadera es la que elige quedarse cuando todo se derrumba. Tú te quedaste. Lucía. Andrés, esa es mi familia. Chava besó su mano. Y siempre lo seremos. El sol se puso sobre el océano, pintando el cielo de oro, y su corazón, finalmente, estaba en paz. Y así termina la historia de Magdalena y Salvador. Cuando su hijo la abandonó en ese acantilado, pensó que su vida había terminado. Tenía 60 años, estaba sola, sin esperanza. Pero ahí fue donde se equivocó, porque a veces, cuando creemos que hemos llegado al final, la vida apenas está preparando un nuevo comienzo. Aprendió que la edad nunca es un obstáculo para volver a empezar. A los 60 años encontró un amor verdadero, una nueva familia, una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Si ella pudo hacerlo en las circunstancias más difíciles, tú también puedes. También aprendió que la familia verdadera no siempre es la sangre que compartimos. Salvador no la conocía, no le debía nada, pero su bondad le salvó la vida, y al salvarla, él también salvó algo dentro de sí mismo. Lucía, Andrés, incluso doña Carmen a su manera, todos se convirtieron en su verdadera familia, y sobre el perdón no fue fácil.
No perdonó a Fernando porque fuera su deber como madre. Lo perdonó porque ella eligió sanar, porque estableció sus propios términos, porque exigió que demostrara su cambio con hechos, no solo con palabras. Eso no es debilidad, eso es fortaleza, eso es amor propio. Ahora te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Habrías perdonado a Fernando? ¿Crees que 18 meses fue suficiente castigo? ¿O debió ser más? ¿Brenda merecía algo peor? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la sangre y las personas que realmente te aman? Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿hizo bien en perdonar a Fernando o debió cortar toda relación para siempre? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda siempre, la familia verdadera es la que elige quedarse cuando todo se derrumba. Un abrazo fuerte desde aquí. Hasta pronto.